Significaría prácticamente pues que pueda perder la vida en prisión. Y para recordar el tema de las armas, durante su gobierno se exportaron unas 6.500 toneladas de armamento destinadas oficialmente a Panamá y Venezuela, pero que en realidad fueron desviadas a Croacia en 1991 en pleno conflicto de la antigua Yugoslavia y Ecuador en 1995, que como sabemos había pues el conflicto con nuestro país, además de que Argentina era garante del protocolo de Río de Janeiro. De Río de Janeiro, así que fue una traición, ¿no? Interpretado por muchos. Y Perú fue el único país del mundo que envió armamento a la Argentina durante la Guerra de las Malvinas en 1982. Entonces, digamos, era particularmente grave hacerle eso a un país aliado. La paradoja aquí es que la defensa de Menem y los demás imputados no dice que no haya habido delito, dice que no lo cometieron ellos. O sea, sí hubo contrabando de armas. El contrabando se considera agravado desde la perspectiva de la acusación, primero porque es de armamento, parte del cual, si no me equivoco, pertenecía a las Fuerzas Armadas Argentinas, y segundo porque hay funcionarios públicos involucrados. Entonces, el hecho está probado. El punto es que Menem se escuda diciendo: la resolución que yo firmé indicaba que esas armas iban a otro destino, no a Ecuador y Croacia, sino a Panamá y Venezuela. Además, esto es grave no solo porque Argentina era garante del protocolo de Río de Janeiro y entrega las armas en pleno conflicto armado entre Ecuador y Perú, el gobierno de Menem, sino además porque habían sanciones internacionales, había un embargo de armas contra la ex Yugoslavia, precisamente porque había una guerra civil en parte de esa ex república. Entonces violaba una norma de Naciones Unidas, no solo violaba el derecho interno de la Argentina. Ya, pero él... por ejemplo, ¿a quién responsabiliza? Si él no sabía nada, si solamente firmó esos decretos que supuestamente pues iban a otro destino y no al destino final donde llegaron, ¿él responsabiliza a alguien en particular? ¿Qué es lo que dice él? O sea, si no fue él, ¿quién fue? Presumo, claro, él no tiene en principio que mostrar pruebas de que alguien más lo hizo, solo de que no fue él. Pero aparentemente los autores materiales, ¿no? Del hecho no queda claro. Los militares. Y es muy difícil creer que militares digamos, subalternos hayan podido hacer esto por cuenta propia, sin ningún tipo de supervisión de la jerarquía. Ahora, el tema es que todavía le queda una instancia de apelación, que es la Corte Suprema. O sea, esto no se va a hacer, incluso si se aprueba, no se va a hacer efectiva la pena de inmediato. Y dos, incluso si la Corte Suprema lo encuentra culpable y ordena una pena de cárcel, para que ésta se haga efectiva, el Senado tendría que levantarle el fuero que tiene la inmunidad, ¿no? El fuero como senador. Y habría que recordar que Menem, que al principio fue un enemigo de los Kirchner, ahora está aliado al kirchnerismo dentro del peronismo, ¿no? Claro, pero por ejemplo, tiene 82 años. ¿Por qué pedir 8 años de cárcel y también la inhabilitación para cargos públicos? ¿Hay un interés de Carlos Menem de volver o sea, de continuar? ¿Tiene algún plan especial? Porque a los 82 años yo creo que más bien está en el final, ¿no? Yo presumo que es simplemente lo que de acuerdo a ley corresponde, que si no me equivoco va de 4 a 12 años la pena privativa de libertad, o el rango posible de pena privativa de libertad, ¿no? Entonces yo presumo que después de 8 años de prisión a los 90 no va a tener mayores aspiraciones políticas. Muy bien, vamos a cambiar de tema, nos vamos a Estados Unidos. Al menos 10 personas han resultado heridas por las condiciones meteorológicas extremas que se están registrando en gran parte del medio oeste del país, donde varios tornados arrasaron parte de Oklahoma y Arkansas. Un total de 10 personas han resultado heridas por las condiciones meteorológicas extremas que se han registrado en gran parte del medio oeste de los Estados Unidos, donde varios tornados arrasaron parte de Oklahoma y Arkansas. En las últimas horas tocaron tierra al menos una decena de tornados en esos dos estados norteamericanos, los cuales tuvieron una intensidad menor a comparación a los que azotaron la región el 20 de mayo, que provocaron la destrucción de Moore y causando la muerte de 24 personas, entre ellos 9 menores de edad. Los heridos de las últimas horas se registraron en Arkansas, donde alrededor de 25.000 personas se quedaron sin energía eléctrica.
El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre árboles arrancados, casas destruidas y otros daños en las líneas eléctricas. Las zonas más dañadas de Arkansas fueron los condados de Montgomery y de Clark, mientras que el estado de alerta aún rige para las próximas horas. El promedio de tornados en Estados Unidos es de 1.200, pero algunos, como el que se registró en Moore, con 321 kilómetros por hora, tienen lugar una vez al año. Este tornado fue el primero en la categoría EF5, registrado en los Estados Unidos desde el 2011. Muy bien, el mes de mayo y junio generalmente son las temporadas de los tornados y el mal tiempo, sobre todo en el centro de los Estados Unidos. Y la última información es que en las próximas horas se prevé que nuevos tornados puedan afectar nuevamente la zona de Arkansas y Oklahoma, y esperemos pues que no hayan víctimas fatales, ¿no? Como vimos en el caso de Oklahoma, predecir un tornado no es difícil, predecir la trayectoria y sobre todo la intensidad es lo que es complicado, ¿no? Entonces a veces la gente no se prepara de la manera debida, o porque no cree que va a pasar por su región, o porque no cree que va a ser particularmente fuerte. Muy bien, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa del programa. Vamos a regresar con mucho más información, y entre ellas, desde El Salvador, la ministra de Salud de ese país ha aprobado inducir el parto a Beatriz, la joven que tiene en su vientre un bebé sin cerebro, para así salvarle la vida. Volvemos.